Bueno, damos la bienvenida a todos desde sus casas también, que nos acompañan en este propósito de la palabra del Señor en Iglesia Fiel. Qué privilegio es alabar juntos, honrar juntos al Señor. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie de enseñanzas, precisamente ya culminamos hoy sobre la fe. Y hablamos mucho de lo que es la fe, los aspectos de la fe y todo lo que concierne a la fe. Y bueno, que Dios nos ayude a crecer en fe. Como los apóstoles le decían al Señor, aumenta nuestra fe. Hay un concepto errado a nivel cristiano. No le pida a Dios más fe porque le llegan pruebas. No ha entendido lo que es la fe. Amén. Porque la fe va más allá. Las pruebas nos toca a todos, tengamos fe o no tengamos fe. Porque a todos, como decíamos, Dios nos ha puesto una medida de fe. Y cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es cuando hace que empecemos a desarrollarnos en el Señor. ¿Cuántos bebés hermosos tenemos aquí en la iglesia? ¿Cierto? Pero ellos están en un proceso de crecimiento, en el proceso de atención, de todo esto. Pero así como un bebé hasta ahora está, digamos, adaptándose a la vida, desarrollándose, a un bebé no se le puede dar, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre? La abuela dice, si le da un pedacito de carne, ¿cómo se le ocurre si hasta ahora está tomando leche? ¿Sí ves? Porque sabe que el bebé no puede comer carnecita. De pronto se le, bueno, no voy a decir la palabra, se la atora mejor. Como decía mi abuelo, de pronto se la atasca. Pero así como los bebés van desarrollando, así nosotros vamos desarrollándonos en la fe. Pero la fe es práctica. Ya cuando el bebé deja de tomar leche materna, entonces una leche ya de tarrito, pero de otros ya comienzan a darle compotas y va creciendo. Después de las compotas y algo de sal, y bueno, ahí va creciendo. Después ya una sopita con su carnecita, mezclado, toda una mezcla, y después ya se van dando cosas más sólidas. ¿Sí ves? Un proceso. Ya después uno ve al niño ya comiendo un pedazo de carne en la mano, solito. Procesos. Así es con Dios, procesos. Y Dios espera que crezcamos en esa fe, que nos desarrollemos en esa fe, que como decíamos anteriormente, la fe descansa en la naturaleza y en la providencia de Dios. Qué tremendo. Por eso, aquí estamos. Ahora vamos a ver hoy la seguridad. El camino de la fe es seguridad. La fe nos hace caminar seguros. La fe nos hace caminar, digamos, hacia una dirección. A veces, como le pasó a Abraham, sin saber para dónde iba, pero él tenía algo. No sabía para dónde iba, pero Dios le dijo que fuera, a él fue. Qué tremendo. A veces nos cuesta a nosotros entender esa realidad, y es que yo no doy un paso y para dónde cogemos, y entonces nos preocupamos por el mañana. Tanto es así que Jesús mismo dijo, por favor, cada día tiene su propio afán, no se preocupe por mañana. Claro, como usted no paga recibos, y esta semana me toca pagar los recibos de los servicios. ¿Sí ves? Pero entonces, la fe va más allá. Por eso, miremos Hebreos 10:38. La fe es parte esencial de la vida de un cristiano. Por allá dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ahorita que más adelante vamos a ver ese versículo, pero ahorita veamos este. Mas el justo por la fe morirá. ¿Cierto? El justo por la fe morirá. Wow, lo hace más duro para que vean que estoy ungido. El justo por la fe morirá. Ay, Padre. ¿Será eso cierto? A veces paseada que nos sucediera eso.
porque la fe la vemos como algo extraño. Y ya hemos dicho aquí que la fe es diferente a ese creer o a esa fe natural. Todos tenemos fe natural, hasta el incrédulo tiene una fe natural y otros se van al otro extremo que se llama fetichismo y por eso creen en el esoterismo y todos esos movimientos de la nueva era. Pero esa no es la fe de Dios. La fe de Dios viene cuando Dios está en nuestro corazón. La verdadera fe viene cuando nacemos de nuevo. Por eso, ¿quién es el que vive? El justo por la fe, ¿qué? 1, 2, 3. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ahora sí lo alcanzaron a escuchar allá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Vida. Es vida. Hay una palabra que define vida. Bueno, hay dos. Una es bios. Y ahí viene la palabra biología, todo lo que la biosfera, todo lo que habla bios. Bueno, me acabo de acordar que tengo una biometría. ¿Sí ves? Bio. Entonces, bios significa vida natural, vida de respiración, vida natural de todo ser humano, los seres vivos. Todos los seres vivos tienen un bios, una respiración. Pero cuando la persona nace de nuevo, cuando el cristiano nace de nuevo, además del bios, que es la vida común y corriente que nos lleva a movimientos y acciones, además, cuando la persona nace de nuevo, tiene Zoe, con Z. Zoe, ese Zoe es la vida de Dios implantada en nosotros, la que nos genera fe. Ahora sí, yo tengo la vida de Dios en mí porque nací de nuevo. Y si yo nací de nuevo, entonces hay muchas palabras que dicen que soy justo. Y si yo soy justo, entonces mi vida es por fe. Otra palabra parece fe y para fe. Nos movemos. ¿Sí ves? Entonces, más si se retirare, bueno, la versión nuestra que leemos dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Bueno, eso lo dice Hebreos 10:38. Entonces, la vida cristiana inicia por fe. ¿Cuándo inicia por fe? Cuando yo decido creer que hay un Salvador en mí y que no depende de mí mi relación con Dios, que no depende de mí mi vida aquí en la tierra, que depende de aquel que me rescató, me lavó por un propósito. Yo trabajo pero por aquel, yo miro las cosas para aquel, yo vivo y voy y ando porque hay un propósito en mi vida que Dios puso en mí para agradarle, honrarle y bendecirle. Por eso la fe comienza ahí. La fe, como dice Filipenses 3:9, porque no es por nuestra propia justicia, es según la obediencia a la ley de Dios. Ahí comienza la fe. Tener la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Jesús. Por eso dice, y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi justicia. Eso es lo que reclamaba Pablo. Yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la cual justicia, la que es por la fe. Cuando yo creo que Jesús murió, que fue el justo, que murió sin pecado, que al que no conoció pecado, aquel lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Eso es fe. Empieza a creer en él, porque como dijimos hace 8 días, la fe ve más allá de lo visible. Entonces, sino que para la fe de Cristo, si ves, entonces soy hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Otra vez la fe. La fe es tan vital y tan importante para nosotros como cristianos. Entonces inicia en la fe, en la justicia de Cristo. Continúa la vida cristiana por fe, como dice Gálatas 2:20. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él. ¿Cierto? ¿Qué dice Pablo? Y sabemos este versículo, tan lindo el Señor, que yo no vivo. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué tremendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Qué tremendo.
Momentico, pero el Zoe de Dios, claro, porque mi vida ya no es mía, la de Dios en mí. Ya no soy el que vive, sino que Cristo, o sea, la vida de Cristo vive en mí. Ese Zoe implantado. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿De acuerdo? El camino, la verdad y la vida. Bueno, Juan 1 dice que la vida estaba en él. Entonces, cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpito que se va a desvanecer en algún momento de la historia de nosotros, esto que llaman polvo, lo que ahora vivimos aquí en esta carne, lo vivo por la fe, otra vez la fe. ¿Sí ve? Es un continuo vivir. Iniciamos en fe, creyendo en Jesús y que nos redimió y nos lavó y somos nuevas criaturas. Seguimos a través de la historia con esa realidad de la fe en Él. Por eso la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Esa es nuestra vida. Un cristiano, su vida es Jesús. Un cristiano, su vida es en Él. Por eso es que la batalla interna nuestra es esa, en pretender vivir nuestra propia vida a mi manera, sin tenerlo en cuenta a Él. Pero cuando una persona crece en Dios, una persona madura en el Señor, entonces se va desarrollando plenamente en Él. Y entonces va confiando en Él. Y entonces cada paso en Él. Y cada decisión en Él. Porque sabe que Él es el que lo sostiene. No, como decimos aquí, vivo la vida por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces comienza cuando decimos a Cristo la fe, continúa a través de nuestra historia la fe, pero también culmina, allá como dice en 2 Timoteo 4:7, culmina en fe, comienza en fe y culmina en fe. Es más, la esperanza más grande que tenemos nosotros en el Señor, esa es la convicción que tenemos, es encontrarnos cara a cara con el Señor. Por eso es que las batallas son bravas. Por eso a ti te cuesta consagrarse. Nos cuesta consagrarnos, nos cuesta a nosotros crecer en el amor de Dios, en la realidad con Dios. ¿Por qué? Porque esa carne no le gusta. Sin embargo, lo que nos motiva a avanzar en medio de las luchas y batallas es que vamos a encontrarnos con el Señor y Él enjugará toda lágrima. Por eso dice ya en 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. Ahí termina la fe, dice, como Pablo, he peleado la buena batalla. Todos, ¿cuántos están en batalla? Todos estamos en batalla constantemente, ¿cierto? Hasta con el vecino que nos miró mal. Pero entonces, estamos constante batalla. Pelea la buena batalla. Dice que, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Wow. Pablo sabía que le quedaba semanas aquí en la tierra porque lo habían ya sentenciado. Él dijo, ya, he terminado la carrera. No hay más que hacer para mí aquí en la tierra. Wow. Qué privilegio llegar a eso y saber. Y bueno, más adelante dice, por lo demás, me espera la corona. Wow, y ahí sigue hablando de que él sabía con convicción qué había hecho para el Señor. Y entonces he terminado la carrera, he guardado, ¿qué? Otra vez la fe. He guardado la fe. O sea, cuando se guarda la fe, cuando andamos en fe, podemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Por qué? Porque he guardado la fe. Aleluya. Por eso es que toda la vida del creyente, desde que comienza hasta que termina, se caracteriza por la fe. La fe es fundamental. Romanos 1:17 dice, porque 1:17 Romanos, porque en la justicia de Dios, mire que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Romanos 1:17. Bueno, algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional traducen, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin.
Estamos en Romanos 1:17. Amén. Aleluya. Qué tremendo. De fe y para fe. Aleluya. Por eso, cuando hablamos de fe, yo no me refiero a hablar de las cosas que creemos. No es la fe de cosas que casi yo creo que yo voy a una casa, tengo una fe. No, la fe va más allá de eso. El creer es el primer paso, como dijimos, las puertas abiertas para sostenernos y para entrar al nivel de fe nuestra en Dios. Entonces, por eso yo puse el texto nuestro, como comenzamos todos estos domingos, cuando estoy aquí, es Hebreos 11. Hebreos 11 nos dio una ilustración muy tremenda de lo que es la fe. Y por eso nos podemos preguntar, ¿qué es exactamente la fe? ¿Y cómo la podemos ver en nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Qué es exactamente todo lo que habla tanto este hombre? Todo el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el salón de la fama, el salón de la fama de la fe. Otros conocido como el salón de los héroes de la fe. Y así podemos mirar muchos nombres a Hebreos 11, que habla de todos los que actuaron en fe en el Antiguo Testamento. Y por eso este capítulo es muy importante. Es un buen lugar para acudir acerca de la fe. Entonces aquí nos explica en el versículo 1, que ya también hemos hablado, pero solamente estoy mirando un tópico rápido. Mire cómo explica la fe en Hebreos 11, y quiero que pongamos bien atención. Son 3 versículos que vamos a ver aquí en Hebreos 11 para explicar la fe. Mire cómo lo explica de esta manera. Hebreos 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miremos el versículo 6. O sea, el versículo 1, ¿de qué nos habla? De estar seguros. Es convicción. Es convicción. Es seguridad. Es tener claro, aunque no lo vea. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que Dios haga por ti? ¿Qué promesas has recibido? ¿Cuál es tu condición? Entonces, de acuerdo a tu nivel de seguridad, a tu nivel de convicción, de certeza que va a suceder conforme tu corazón y Dios te ha dicho, entonces de acuerdo a ese nivel es tu fe. Si crees que Dios no me va, bueno, sí me va a contestar, pero yo creo que más adelante, o no, yo sé que me va a contestar y lo más pronto. Eso es la fe que habla aquí en el versículo 1 precisamente. Entonces ahí estamos hablando, vamos a dar 3 versículos para que nos explicar precisamente lo que es la fe. Entonces el versículo 1 nos habla de la fe, que es estar seguros y convencidos de algo. Ahora, el versículo 6. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, él no vivió en una ciudad propia, él no vivió en un lugar propio. Abraham andaba errante de un lugar a otro. Dios lo sostuvo, claro. Además, ahí viene lo que es importante la fe. Le prometió que toda esa tierra donde él estaba se le iba a dar a su descendencia. Pero era imposible en ese momento porque eran las ciudades allí, ciudades allá, y él, ¿cómo? Pero sin embargo aquí nos dice algo muy importante. Por la fe. Abraham, ¿cómo vio eso? Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. ¿Por qué? ¿Por qué habitó como extranjero? Porque esperó fue una promesa. Esperaba una ciudad con fundamentos, una ciudad para su pueblo, para sus hijos. Esperaba lo que Dios le ha prometido, ciudades para su gente. Entonces, el segundo aspecto de la fe
En el 1 es estar seguros y convencidos. En el 6 es esperar en esa promesa. Esperar la promesa. Me lleva al segundo aspecto para que estamos ampliando la fe. Y hay otro versículo también, que es el versículo 10. El versículo 10, versículo 6. El versículo 10 de Hebreos 11 dice, bueno, entonces lo vamos a hacer porque aquí yo leí todos los versículos. Del 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que diga galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tú entras a la presencia de Dios, esperas en Él. Ahora sí, el 10. El 10, el 9, el 10, perdón, el 6 es creer en algo. El 10 es esperar en esa promesa. Ahora sí me ubique. Entonces, el 1, versículo 1, hablando así, definamos la fe. Versículo 1 nos habla de la convicción, la certeza. El versículo 6 nos habla de creer en algo. Como dice aquí, que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él está ahí. Es necesario creer en alguien. Es necesario saber que hay alguien superior, poderoso. Y el 10, y ahora sí lo que estaba hablando de Abraham, es esperar en esa promesa del Señor, lo que acabamos de leer. Por eso dice ahí que esperaba una ciudad con fundamento, el artífice y el hacedor de cuál es Dios. Entonces, normalmente nosotros usamos la palabra creo. Sí, a mí me parece yo creo, para hablar de algo que pensamos posible. Pero la Biblia habla de la fe como una firme convicción. La fe es una firme convicción. Es una firme convicción. Podemos dar muchos testimonios aquí, yo puedo hablar de mi vida, lo que Dios ha hecho en todos estos procesos, pero nada es tan importante que tu experiencia de fe con tu Señor, con su palabra. La fe es una seguridad tal que cree, puede ver lo que no se ve. ¿Qué Dios te ha dicho? Dice en Hebreos 11:13, hablando de todos los esos héroes de la fe, dice allá, por todos estos murieron en fe. Mire que todos murieron en ¿qué? En fe. Todos los héroes del Antiguo Testamento murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Tremendo. Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Qué tremendo. Bueno, aquí dice, conforme a la fe murieron todos, conforme a la fe. Aquí otra vez dice, murieron en fe. Dice, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, creyéndolas y saludándolas y confesando, eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. O sea, ellos las aceptaron con gusto, porque ellos miraban adelante a la promesa de que iba un Salvador, a Jesús, miraron hacia Jesús. Ahora nosotros ya no miramos hacia adelante, sino hacia atrás, lo que hizo Jesús por nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, de alguna manera, digamos así, casi imposible de describir, la fe nos permite contemplar con nuestros corazones. En nuestro corazón es la seguridad que hay en mi corazón, lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Por eso la fe primero llega a mi mente y penetra mi corazón. La fe no viene primero, no entra por los ojos, porque eso va contra toda lógica. La lógica humana es la que contrapone lo que es la fe, porque la fe ve lo que no se ve. La razón no ve lo invisible. La razón no, la razón ve solamente lo que ve sus ojos y sus conceptos y argumentos. Por eso la fe nos permite saborear un adelanto de lo venidero.
Dios te dijo y así lo hará. ¿Tú lo crees? Dios te lo dijo. ¿Quién te lo dice? ¿Y a dónde lo viste? ¿A dónde lo escogiste? ¿A dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? Si está en la palabra, Dios lo dice. Y si Dios lo dice, nada ni nadie se va a contradecir, se va a contraponer. El problema somos nosotros para creer. El problema, el obstáculo número uno lo ponemos nosotros, con nuestros argumentos, con otras razones, etcétera. Por eso esto nos lleva a un punto crucial. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? La fe no es algo por creer, o la fe no es algo de tener fe por tener fe en algo, o como nos enseñan a veces, tú tienes ese potencial y entonces visualiza, y nos llevan a visualizar, visualiza la casa, el carro, la beca y todo esto. La fe no es así de visualizar. La fe tiene un objeto, o mejor un objetivo. La fe proviene de un propósito. El objeto de nuestra fe es aquello por lo cual creemos. El objeto de nuestra fe no somos nosotros mismos, ni siquiera nuestra propia fe, porque sin importar cuánta fe tengamos, no puede cambiar las cosas. Por más fe que tengamos, no puede cambiar las cosas. Ay, tremendo. Por más fe que tengamos, no puede cambiar las cosas. Yo tengo fe que mi cónyuge va a cambiar, que mi cónyuge, y Señor, ayuda, Señor, a mi cónyuge. Mire que es que más esas reacciones, ya estoy harta, y ya está, y empieza a quejarse con el Señor. Y entonces se le sale a usted y le pregunta, ¿cómo está su cónyuge? No, ese desgraciado no cambia. Acabamos de salir de oración. ¿Sí ves? Porque nosotros no podemos cambiar. Y bueno, pero créale que Dios puede hacer la obra. Bueno, sí, yo creo. Señor, gracias porque tú cambiaste de tipo. Pero no, por más de que queramos, a no ser, ahí viene lo que es la fe. Que entendamos cuál es el objetivo. Y el único que puede cambiar corazones, vidas y circunstancias y cosas se llama el Señor Todopoderoso, se llama Dios. Y Dios es el objetivo de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. Si no miramos a Él y si no lo vemos como el Todopoderoso que sí puede hacer cosas, que sí puede cambiar, que sí puede transformar, que sí puede ayudar, que sí puede dar, que sí puede romper puertas, que puede romper cadenas, que puede romper obstáculos, si no lo miramos a Él, entonces nuestra fe es limitada. No tendríamos la fe de Dios. Y si nuestra fe no está puesta en el objeto correcto, nada vale en realidad. Entonces, mis amados, aquí en el capítulo 11 precisamente nos habla de eso, del objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe son las promesas de Dios. Si tú miras todo el capítulo 11, habla que Dios le prometió a uno y le prometió al otro, y habla de Sara, de Jacob, y cómo cumplieron sus promesas, y cómo Moisés hizo, y cómo Sansón hizo, y cómo David, y todos estos grandes héroes, porque se sostuvieron en algo. Y Dios no ha cambiado. Él es el mismo hoy y para siempre. Ayer, hoy y para siempre. Si sostuvo a este varón Daniel, que en medio de los leones, ¿cómo sería cuando fue sentenciado a los leones? Esos tiempos, ¿será que? Y Daniel, y ahora, y cuando lo mandaron a leones de días con hambre, pero él se sostuvo: yo sé en quién he creído. Él está conmigo. Él está conmigo y no me va a dejar aquí avergonzado. Y se lo mandaron por allá. Cuando el rey le dice: hey, Daniel, miren esa pregunta, preguntándole a alguien: ¿estás bien? ¿Te comieron los leones? Si lo comieron, entonces no va a poder responder. ¿Para qué le pregunta? Pero el susto, pero él sabía que Daniel tenía un Dios poderoso, que confiaba, estaba seguro, convenció de que lo que Dios prometía para él lo iba a hacer. Y cuando ve a Daniel por allá consintiendo la cabeza de un león: tranquilo, mi rey, el Todopoderoso al que yo sirvo me guardó de estas mascotas.
Tremendo el Señor. Por eso, mis amados, mire lo que dice, hablando de tanto versículo, el capítulo 11 tiene mucho, pero voy a hablar muchos versículos de ello, pero solamente voy a resaltar alguno nomás. El versículo 11, si me siguen, dice que también por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir aún pasada a la edad propicia, pues consideró a aquel que lo había prometido. ¿A quién consideró? ¿Cómo dice? Aquí dice creyó ser fiel que lo había prometido. Ella se hizo una evaluación, dijo: si Él es poderoso, lo voy a creer a Él, le voy a confiar en Él, voy a sostenerme en Él. Entonces ella recibió una promesa. Acuérdate, del objeto de nuestra fe es Dios y Él promete. Entonces, en otras palabras, el objeto de nuestra fe son las promesas de Dios a nosotros. ¿Sí? ¿Qué no es tener fe por tener? La fe está basada en Dios y en sus promesas, nada más. Otro versículo que nos ayuda, versículo 13, dice que ya lo leímos, pero dice: todos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Otra vez las promesas, pero se sostuvieron. No las recibieron, pero Dios les prometió y se sostuvieron, porque Dios les prometió que sí iban a tener recompensa con Dios, iban a ver la gloria de Dios. No lo veían, no la recibieron ahí, pero ellos murieron mirando esa promesa. Qué tremendo. El versículo 39, ya resumiendo, todos estos hombres, dice, todos estos, o sea, toda esta lista de héroes, todos estos habiendo tenido la aprobación por su fe, vuelve y dice lo mismo: no recibieron la promesa, pero se sostuvieron en esa promesa. Eso les motivó. Por eso usted al final dice que muchos fueron aserrados, muchos fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos, por su fe, por su valentía, por su seguridad, porque sabían en quién ha confiado. Ahora, ¿por qué creemos? ¿Por qué creer en las promesas de Dios? Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué creer en las promesas de Dios? Qué tremendo. El soporte de nuestra confianza tiene dos aspectos, o dos pilares, o dos fundamentos. Primero, en la fidelidad de Dios. Dice por allá en el versículo 11, hablando de Sara, que Sara sabía, dice que consideró fiel a aquel, consideró fiel a aquel que lo había prometido. Qué tremendo, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. O sea, ella sabía que Dios era fiel. A veces dudamos porque se nos olvida quién es Dios. Nos olvida quién es Dios y sentimos como que Dios nos dio la espalda. Como que todo en mi alrededor es pum, golpe aquí, pum, golpe allá, pum, golpe allá. Y ya estoy como mareado por la situación. Pero cuando miramos al Señor, Él es fiel. Él me dijo que me iba a abrir, iba a romper esto alrededor. Yo confío en ti, Señor. Y aquí espero, mis amados. Nuestra esperanza de que Dios cumplirá sus promesas se basa en la fidelidad de Dios, se basa en su fidelidad. Si Él va a cumplir sus promesas, Él es fiel en hacerlo. Obviamente, en el mundo hay personas fieles y confiables, con muchas buenas intenciones, pero no tienen el poder de darnos todo lo que promete. Hay personas, a veces confiamos en el cónyuge, confiamos en los hijos, confiamos en los padres, familiares. Hay gente de confianza, ¿sí ves? Amigos, etcétera. Pero ninguno puede darnos lo que prometen. Amén. Y ese no es el caso de Dios. Él es fiel. Dijimos que otro baluarte o pilar o fundamento para recibir las promesas del Señor es el poder de Dios. Que tú entiendas que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que ha prometido. Versículo 19, ahora hablando de Abraham, dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar. Y ya dijimos que en Génesis 17, cuando Dios se presentó otra vez, porque lo había dejado por haber hecho a su manera, sacado el hijo a su manera, después de 15, 20 años se le aparece y le dice: yo soy el Shaddai. Cuando dijo Shaddai, wow,
Ahí entendió Abraham, yo no estoy hablando con cualquiera. El que me está prometiendo no es cualquiera, es el Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Por eso dice aquí en 19, Abraham, hablando de Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar a su hijo Isaac, aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Qué tremendo. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. Cuando estaba sacrificando a su hijo, hizo caso, porque Dios es poderoso que yo pueda obedecer a Dios, pero Él lo levanta al rato. Qué tremendo, porque sabía que Dios era poderoso. Por eso, pensando en nosotros aspectos, ahí comenzamos a vivir en fe, sosteniendo nuestros aspectos, la fidelidad de Dios. Bueno, primero acordémonos que es el objetivo de la fe, que es Dios y sus promesas. ¿Y cómo lo hacemos? Sabiendo, conociendo su fidelidad y su poder. Y si pensamos en estos dos pilares, entonces, por eso Romanos 4:19 nos dice. Miremos un momentico Romanos 4 y voy a concluir con Romanos 4. Voy a concluir con Romanos 4. Miremoslo desde el 17, porque en Romanos 4 es muy fundamental entender. Romanos 4:17 dice la palabra del Señor, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto. Esta es la promesa. Dios ya le dijo, iba a ser padre de gente, de naciones, delante de Dios, al cual creyó. Empezó a creer. Mire que ya empezó a creer Abraham. Creyó, el cual da vida a los muertos. Si el Señor da vida a los muertos, ¿por qué no puede sostenerme a mí? Si el Señor resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, que dice, y he de ya. O sea, sus órganos estaban totalmente consumidos por los gusanos. Cuando le dice, Lázaro, ven fuera, en un segundo, todos los órganos blandos se recompusieron. El colon se restableció. El corazón cogió vitalidad. Cada órgano en su cuerpo en segundos. Si Dios pudo hacer eso, ¿por qué no pudo hacer contigo? Levantarte a ti de entre la miseria, de entre la pobreza, de entre lo más oscuro que tal vez tú te hayas sentido. Dios es poderoso para hacer de ti hombres fuertes y de valor, mujeres valientes, esforzadas y no sumidas a lo que digan mis hijos, a lo que diga mi familiar, a lo que diga mi cónyuge. Por eso el llamado a todos estos domingos, a través de todas las predicaciones que están haciendo, es: levántate y avanza. No te quedes en la pobreza espiritual ni en la miseria mental. Dios nos dio, como dice por ahí Pablo, oro para que tengan inteligencia espiritual, oro para que su ser interior sea fortalecido por el Espíritu. Mira qué pasó. Dios, Abraham sabía eso y llamó las cosas que no son como si fuese. Por eso creyó. Él es todopoderoso. Confía que Dios es fiel. Se lo dice alguien aquí al frente, que después daré mi testimonio por los senderos de oscuridad que me ha tocado atravesar, porque yo sé en quién he confiado. Mis amados, por eso el siguiente versículo 18, hablando de Abraham, empezó a creer, y él creyó, mire, contra toda esperanza, contra toda lógica, pero no es posible, pero es que yo no, eso no va a cambiar. Tu hija va a cambiar, tu hijo va a cambiar. Bueno, depende de lo que tú creas, a las promesas o no, porque no es que tú creas a tu fe, sino acuérdate lo que Él te haya dicho.
y tú te aferres a su fidelidad y a su poder. Por eso Abraham sí lo hizo. Él se sostuvo a pesar de todo, al contrario. Lo natural decía, no, eso es imposible. Le decían, hola viejito. Tremendo. Para venir a ser padre de mucha gente, conforme ¿qué? Conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué fue lo que quería Abraham? Lo que se le había dicho. Ahí sí, por eso es la fe. La fe es ahí. Recuerde que Abraham no era que tenía mucha fe porque él tuvo miedo, hizo pasar a su esposa como hermana para que no lo mataran. Pero cómo aquí nos vemos cómo creció en la fe. El siguiente versículo 19, hablando de él, por eso en el 19 dice, y no enflaqueció. Bueno, aquí esta versión dice, y la versión dice, no consideró, ¿sí ves? No consideró su cuerpo como muerto, él no se enflaqueció su fe. Hay mucha fe raquítica. Todos tenemos fe, pero hay una fe raquítica. Dice, él no enflaqueció su fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, ya de casi de 100 años, ni la matriz de Sara. Dios le dijo que a través de su esposa, que ella, digámoslo así, a través de su vieja, como dicen los viejitos, a través de su vieja, le iba a dar un hijo. Tremendo. Y él miraba, pero es que la matriz ya no, es que ni le dan ganas de nada. Esto ni puede coger una cantina. Ahora menos va a tener un muchachito ahí 9 meses. Pero digo, él no miró eso. Usted puede mirar, no, es que es imposible. No, es que esta cosa no se puede porque mire, ahora con esta situación en que vivimos es tenaz. Mire, cualquier cosa, ¿cuál es tu problema? Si tú miras la circunstancia, ahí te quedaste. Pero si miras al Todopoderoso, su fidelidad y su poder, vas a avanzar. Por eso el 20 dice, tremendo, tampoco dudó en la promesa. Otra vez la promesa de Dios. ¿Sí ve? Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue que esforzado en su fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Quiere decir, por ejemplo, que si usted no tiene trabajo, y usted qué va a decir, oiga, no, es que estoy mal, y esto está terrible, y cada vez peor. No, usted va a decir, yo tengo trabajo porque el Señor está conmigo. Le dijimos que la confesión es la llave de la fe. Entonces, ahí es donde está la importancia. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a darle gloria a Dios. Gloria a Dios por mi situación. Gloria a Dios por mi condición. Doy gloria a Dios porque Él tiene control de mi vida, de mi hogar, etcétera. Gracias, Señor, por mi condición. No estoy bien ahorita, pero gracias, Señor. Y culmino diciendo el 21. ¿Qué hizo Abraham? ¿Estaba qué? ¿Convencido? ¿Dice así? Ojo con esa palabra. La convicción, dijimos al principio. Eso es el vivir en fe. Aquí nos resume todo lo que hemos hablado de la fe y concluyo con esto. Plenamente convencido. Tu convicción por eso no depende de ti ni de tus argumentos. Tu convicción depende de las promesas y tu convicción depende de quién es Dios para ti. En su fidelidad, y Él es poderoso. Él es fiel y poderoso. Él es fiel y poderoso. Él es fiel y poderoso. Ahí comienza a sentirnos convencimiento de quién es Dios, plenamente convencido de que todo lo que ha prometido, otra vez promesas, el objeto de nuestra fe es la promesa. Y todo lo que ha prometido, otra vez lo leo, plenamente convencido de que todo lo que ha prometido era también poderoso. Ahí están los dos para hacerlo. Qué tremendo. Por eso, mis amados, aunque había un hombre viejo y acabado, aunque miraba a su esposa y la veía como una mujer igual que él, vieja y estéril, era esterilidad por todos lados. Sin embargo, creyeron en esperanza contra todo, porque consideraban a Dios Todopoderoso para darles
lo que ha prometido. Entonces, mis amados, luego de la cruz de Cristo, ahora en Cristo conocemos mucho más toda la vida de Abraham. Y vemos no solamente en Abraham, sino a través de los hombres de la fe, la fidelidad y el poder de Dios. Cómo actuó a través de toda la historia de su pueblo. Y ahora en Cristo mucho más. Cómo ha actuado a través de toda la historia de su pueblo y lo ha sostenido hasta hoy. Tú eres parte de esa historia. Permite ser ese varón esforzado o esa persona esforzada que le cree a Dios en medio de tanto mundo tan horrible, en medio de esa turbulencia que está en el mundo. El mundo cada vez más está en un caos. El mundo está en juicio de Dios porque Cristo viene. Póngale pilas a las noticias. Lo que está sucediendo en Oriente con Israel. Ya las naciones están enfocadas hacia Israel. Señales de los últimos tiempos. Y tú sigues dudando de tu vida. Y tú sigues dudando de tu historia. Dios te está llamando a ser parte de la historia divina de los últimos tiempos, de ese pueblo que han escogido. Entonces, mis amados, tenemos razones de sobra para confiar con convicción en nuestro Dios, esperando sus promesas para todas nuestras vidas y todo lo que hacemos. Ni queremos otro rostro, porque si como creyentes de Hebreos 11 Dios quiere que seamos los creyentes de fe. Tal vez nos pase muchas veces como en Hebreos 11. Seguramente partiremos de este mundo sin ver el cumplimiento de todas las promesas. Sin embargo, por la fe podemos empezar a vislumbrar ahora lo que Dios hará con nosotros más adelante. Es lo mejor que Él tiene para nosotros. Señor, tantas promesas que nos has dado. Por ejemplo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra absoluta necesidad de ti. Como dijo aquel hombre soldado, el centurión, ayúdame en credulidad, Señor. Creo. Ayúdame a desarrollarme en tu palabra y verte a ti, conocerte cada día más a ese Dios fiel y poderoso que abre puertas, que abre caminos para que nuestra historia sea una historia de éxito, victoria y bendición en ti. A pesar de los obstáculos y adversidades, nuestra victoria está garantizada en ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, obrador y sostenedor. Todo para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, muchas bendiciones del Todopoderoso. Gracias por su respaldo. Que el Señor continúe llenándoles de victoria. Amén. Encontré un lugar donde pude descansar